hablaremos con relación a la estatura del hombre perfecto, pero enfocándolo no desde el ángulo directo del individuo, sino desde el ángulo directo de la iglesia, de la novia del Señor Jesucristo. Ya ustedes pueden ver por aquí que ya tenemos el dibujito por aquí, y aquí podemos ver que están las edades de la iglesia, aquí están las virtudes del Espíritu Santo, porque no son virtudes de ningún hombre, sino del Señor, y por aquí tenemos los mensajeros a las 7 edades de la iglesia. Conforme a la enseñanza del profeta, la iglesia del Señor Jesucristo pasa por esas 7 etapas y luego entra la piedra angular, y ahí ya la cosa pues es muy diferente a como era acá abajo. También cada individuo como persona, como cristiano, pasa por esas 7 etapas y luego entra la piedra angular y le corona, y eso es la plenitud de Dios en el individuo. También encontramos que en cuanto a los 7 mensajeros, cada uno estuvo en cierta etapa. En cierta etapa de estas 7 etapas. Pablo estuvo en la primera etapa, y así sucesivamente cada uno en su etapa, pero en el 7 es que se manifiesta, en el mensajero número 7, es que se manifiesta entonces sobre él la piedra angular, que es Dios, que es el amor, que es Cristo en toda su plenitud, y lo vimos manifiesto en el 7º mensajero, la plenitud de Dios, o sea, Dios hecho carne nuevamente. Ahora, ya hemos visto algo ahí, ya luego seguiremos hablando de eso, porque en ese mensaje hay una revelación muy importante para la novia que no debemos dejar pasar por alto. Porque eso es del alimento almacenado que Dios le dijo que almacenara al profeta, en lo que él iba a buscar la revelación de lo que era los 7 truenos. Por lo tanto, en el mensaje, señores, ¿qué hora es? Ahí el profeta, hablando acerca de la visión de uno de los hermanos que había tenido, él, conforme al sueño que había tenido este hermano y a la interpretación que le fue dada a este hermano por el profeta, ahí es mostrado que cuando le fue almacenado ese alimento, para que se quedaran comiéndose ese alimento, en lo que el profeta iba a buscar la revelación de los 7 truenos, está manifiesto ahí que no se quedaron para escuchar y para entender, para comerse el alimento que había sido almacenado. Y es imposible uno poder captar la revelación de los truenos si no capta primero el alimento que le corresponde comer primero. Es imposible que un niño, que lo que le corresponde es estar tomando leche, es imposible que pueda captar, que pueda digerir un alimento de bistec y de esas cosas que es comida para gente mayores. Ahora, en cuanto a la revelación del 63 para acá, eso no es leche. No es comida de niños. Es comida para personas adultas, para personas que ya se comieron el alimento que tenían que comerse para crecer hacia arriba. Y luego, pues entonces viene el bistec y esas cosas. Y el profeta dice, esa es carne fresca. Entonces, bueno, si queremos ser grandes, primero tenemos que ser pequeños. Empezar de abajo para arriba. Y si queremos poder comer cosas duras, tenemos que empezar a comer las cosas blanditas. Y así es con el pueblo del Señor, con la novia del Señor. Entonces, aquí en la Biblia, conforme a como leímos, nos muestra el apóstol Pablo, en aquel tiempo, él dice, bueno, y ese era el más que conocía de las cosas de Dios en aquel tiempo, porque él había ido al tercer cielo.
y había oído y había visto cosas que él no pudo decir allá, porque aquellas cosas correspondían a este tiempo para serle reveladas por el séptimo mensajero. Y la novia, el pueblo de aquel tiempo, de aquella edad, no podía escuchar esas cosas porque no era para ellos, no era el mensaje de ellos. Entonces, el apóstol Pablo dijo, bueno, ahora conocemos en parte, no lo conocemos todo, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces conoceremos como somos conocidos. Y entonces veremos cara a cara. Encontramos que la Biblia no había sido entendida totalmente en los tiempos pasados. Solamente lo que correspondía a cada edad era lo único que podía ser entendido. Encontramos que la iglesia primitiva solamente pudo entender aquello que correspondía a aquel tiempo. Y luego las demás edades pudieron entender solamente lo que correspondía al tiempo en el cual ellos vivían. Porque, fíjese, cuando uno está dentro de esta primera edad, solamente puede ver el mensaje que corresponde a esta edad, pero no puede ver el mensaje que corresponde acá, ni acá, ni acá. Entonces, así también, los que estaban metidos en esta edad, solamente podían ver lo que correspondía a esta edad. Y así también cada uno de ellos. Por eso usted encuentra que los que estaban acá en la edad de Lutero, solamente podían entender, captar el mensaje para esa edad, el justo por la fe vivirá, y seguían haciendo las demás cosas y bautizando de la misma manera que habían bautizado acá en esta edad, donde ya habían, por estas edades, habían pervertido la forma correcta de bautizar. Pero ellos no podían ver, los luteranos no podían mirar para acá abajo y ver el mensaje de acá abajo. Si lo hubieran visto que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo, y hubieran visto que no había Trinidad. Pero solamente se puede ver el mensaje que está en esa edad. De ahí en fuera no se puede ver nada más. Solamente encontramos personas como los profetas, que podían ver, estando en una edad, podían ver hacia otra edad, pero que no les era permitido hablar de esas cosas, sino solamente en símbolos. Encontramos a San Pablo, que pudo ver por aquí para arriba ciertas cosas que iban a suceder y todas esas cosas. Entonces dijo, pero no es permitido hablarlo. Daniel, estando en otro tiempo, allá en el Antiguo Testamento, pudo ver cosas del fin, y pudo ver los símbolos que correspondían a esas cosas que iban a suceder. Y cuando quiso saber, y le dijo, ¿cuándo será el cumplimiento de estas cosas, Señor? Cierra las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin, Daniel. Él quiso saber, pero no le fue permitido conocer la revelación, por cuanto eso correspondía a ser abierto, ser dado a conocer al pueblo de Dios en el tiempo del fin en el cual nosotros estamos viviendo, pero no en el tiempo de Daniel. También el apóstol Juan, viviendo allá en el comienzo de la era cristiana, él vio y oyó. Mire, cuando uno habla de lo que Juan vio y oyó, eso nada más es un tema para un mensaje para amanecernos aquí. Pero para usted ver y oír lo que Juan vio y oyó y entenderlo como él entendió, usted tiene que estar en la misma forma que él estuvo. Como él estuvo, él dijo, y yo fui en el Espíritu del Señor al día del Señor o en el día del Señor. Por eso es tan necesario usted estar en el Espíritu del Señor para poder ver las cosas correctamente. No tener una imaginación de las cosas, sino tener una revelación, que son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, hemos tenido a la iglesia viajando desde acá, desde principios del siglo I, por aquí hacia arriba, y ya la última edad era la Odisea.
y conforme a la revelación de la hora, ya la Odisea, la edad de la Odisea terminó. Ahora, fíjese que esas 7 virtudes estaban manifestadas también en las edades de la iglesia, también en cada individuo como persona, y también encontramos los 7 mensajeros que representaban cada una de esas virtudes, pero que en la última, en el último mensajero, pues la plenitud de Dios se iba a vaciar. Entonces, también en el cristiano, cuando tenga las 7 virtudes manifiestas en su vida, son virtudes del Espíritu Santo, entonces la plenitud de Dios viene sobre el individuo y ya no será el individuo, sino será Dios en su plenitud en esa persona, así como estuvo en Cristo y así como estuvo en el hermano Branham. Porque los mismos pasos son seguidos, el mismo plan es seguido en las edades, en los mensajeros y en cada individuo. Entonces, encontramos que la cabeza de la iglesia, que es la piedra angular, ¿quién es? Dejemos entonces, los apóstoles tenían conocimiento de esa piedra angular. Sí, ellos sabían sobre esa piedra angular. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando allá a los Efesios, en el capítulo 1, él habla de quién es esa piedra angular, y entonces él dice algo ahí que nosotros deberíamos conocer ahora de inmediato, luego entraremos a cositas más sencillas, pero más hondas también. Dice en el capítulo 1, verso 22 y 23, hablando de Cristo, dice, y de la iglesia, dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, debajo de los pies de la iglesia, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Podemos ver ahí claramente que la cabeza de la iglesia es Cristo y el cuerpo de Cristo es su iglesia. El cuerpo de Cristo totalmente, el cuerpo juntamente con su cabeza está mostrado en una pirámide. Esta pirámide representa el cuerpo de Cristo, el cual ha tenido 7 edades, el cual ha pasado por 7 tiempos. Y luego la cabeza representa la piedra angular. Entonces encontramos que en todas las edades hubo una porción de Cristo, una porción de la palabra de Dios manifiesta en cada edad. Y esa porción de la palabra de Dios que correspondía a esa edad era el mensaje de esa edad e iba a ser aquello para lo cual Dios envió esa porción de su palabra. Por esa razón no le fue permitido a Pablo ni a Juan hablar del mensaje de la palabra de Dios que correspondía a este tiempo final, por cuanto esa palabra para este tiempo final tenía un propósito e iba a hacer algo especial en medio del pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios no torna a Dios vacía, sino que antes hará aquello para lo cual ha sido enviada. Si la palabra de Dios que correspondía a este tiempo y que ha sido enviada para este tiempo hubiera llegado y hubiera sido revelada en el tiempo de los apóstoles, ¿qué usted cree que hubiera producido? Hubiera producido lo que ellos estaban esperando, el rapto. Entonces, la palabra de Dios es revelada y dada a su pueblo, al pueblo de Dios, en su tiempo, en su temporada correcta, y no puede ser cambiado el mensaje de una edad a otro, porque no funciona, no hace lo que debe de hacer. Si nosotros queremos aplicarla actualmente, el mensaje de Moisés, eso no funciona. Queremos aplicar el mensaje de Noé en este tiempo, eso no funciona, porque ahora el tiempo no es de un diluvio de agua que ha de venir. Así es que haciendo un arca, por más grande que lo hagamos,
podemos recibir el cumplimiento de la promesa de Dios para hoy. ¿Y cuál es el cumplimiento de la promesa de Dios para hoy? ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Que va a haber un rapto. Y no va a ser en un arca de madera. Por lo tanto, el mensaje de Dios para hoy va a producir aquello que necesitamos para hacer el rapto. Así es que ni es un arca de madera, ni es ninguna de esas cosas. Así es que el mensaje de Noé fue bueno para el tiempo de Noé, e hizo aquello para lo cual fue enviado, y salvó a 8 personas. Y los que lo recibieron. El que no lo recibió, pues no había otra forma de escapatoria. También el mensaje de Moisés hizo la labor para la cual fue enviada. Y así cada mensaje en su tiempo. Entonces, en las edades sucede lo mismo. Cada mensaje tiene su tiempo y no funciona fuera de la edad en la cual ha sido enviado. Por ejemplo, el mensaje de Lutero hoy en día, que nos lo aplican a nosotros hoy, ¿qué va a hacer de nosotros? En vez de hacer personas preparadas para irnos en el rapto con el Señor, ¿qué usted cree que hará? Bueno, mire los luteranos hoy en día. Eso mismo sería usted, y así mismo viviría usted. Porque ya el mensaje de Lutero, el tiempo pasó, y al pasar el tiempo, entonces no funciona para nada. Entonces, al usted tratar de agarrarse de ese mensaje, como ya el poder que había para funcionar y hacer la obra para lo cual fue enviado, pues ya el poder pasó a otro mensaje. Entonces ya ese mensaje quedó sin poder para hacer nada. Entonces la gente lo toma y en vez de hacerle bien, le hace daño. Usted coge una buena comida, pero pasó del tiempo. Y al pasar usted se la come en el tiempo que corresponde comerse y está buenísima. Pero la deja que pase una semana o un mes, y cuando se la va a comer está dañada, llena de gusanos, usted se la come y se enferma. Eso le pasa también con la palabra de Dios, porque ese es el maná del cielo. Eso fue lo que Dios también les enseñó al pueblo de Israel. No cojan maná para el otro día, cada día va a descender maná. Así es que no se preocupen de eso. Se pusieron a coger para el otro día y se le dañó. Así es que el mensaje de Lutero hoy no funciona. Y el que trate de agarrarse de él, lo que va a comer es alimento podrido y se va a enfermar espiritualmente. Entonces la vida que va a vivir no es una vida cristiana. Y así el mensaje de Wesley ya hoy no funciona. Tampoco funciona el mensaje pentecostal hoy en día. Porque usted sabe que cada edad tiene su mensaje. Entonces, queremos entrar rapidito a esto, no queremos tomar mucho tiempo. El profeta dice, en el mensaje titulado, señores, ¿qué hora es? O señores, ¿es este el día o la hora? En la página 36, el profeta dice de la siguiente manera, que vamos a leerlo directamente de él, hablando acerca de el ángel fuerte que desciende del cielo. Dice, él descendió del cielo porque el misterio está todo consumado. Y cuando el misterio es consumado, el ángel dijo, el tiempo no será más. Y los 7 truenos echaron sus voces. Que si es algo para dejarnos saber cómo entrar en la fe del rapto, ¿lo es? Pregunta él. ¿Correremos y saltaremos sobre paredes? ¿Habrá algo preparándose para ocurrir y estos viejos cuerpos y viles echados a perder ser cambiados, transformados? Oh Señor, ¿viviré para verlo? ¿Estará tan cerca que lo veré? ¿Es esta generación? Señores, hermanos míos, ¿qué hora es? ¿Dónde nos hallamos? Entonces más abajo sigue diciendo sobre esto. Dice, puede estar más cerca de lo que crees. Me ha tenido atemorizado. Oh, no he hecho suficiente. El tiempo no será más. Él anuncia que el tiempo termina. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
Ahora, hermanos, ¿podría ser eso así? Piense seriamente. Si lo es, entonces a la pirámide le es juntada la piedra angular por medio de los 7 truenos. Si lo es, él está aquí hablando acerca de la visión que él tuvo, y está hablando aquí 8 días después de él haber tenido la visión. Él la tuvo un sábado, y después, el domingo, pues, no predicó este mensaje, sino al otro domingo fue y predicó este mensaje. Y todo ese tiempo él estuvo muy nervioso, muy atemorizado, al ver esa visión tan tremenda. Y fue levantado y tuvo una experiencia tan tremenda que dice que su espina dorsal estuvo paralizada por unos cuantos minutos, media hora o una hora, algo así. Y por aquí el cuello todo. Entonces, luego él trae este mensaje, diciendo, si eso que yo vi significa esto, entonces se cumple esto. Si esto que yo vi es Apocalipsis 10, 1 y 2, el ángel fuerte descendiendo del cielo, si ese es el cumplimiento de eso, y ahí es donde el ángel fuerte dice, y el tiempo no será más, entonces a la iglesia, entonces a la pirámide le es juntada la piedra angular. Aquí podemos ver en el dibujo, este mensaje de la piedra angular de la pirámide fue predicado en el 62, antes de la apertura de los sellos. Entonces, en el 62 el profeta coloca la piedra angular despegada todavía del cuerpo de la iglesia. Entonces, encontramos que aquí el profeta, en diciembre 30, el profeta dice que si ese grupo de ángeles, esos 7 ángeles que le aparecieron en visión, en esa nube, si ese es el cumplimiento de Apocalipsis 17, entonces los 7 truenos van a juntar la piedra angular con el cuerpo. O sea, en el 62, cuando él predicó el mensaje de la estatura del hombre perfecto, la piedra angular fue mostrada aquí así, despegada todavía. Pero, si la visión que el profeta tuvo, donde le aparecieron esos 7 ángeles, si ese es Apocalipsis 10, el ángel fuerte descendiendo del cielo y diciendo que el tiempo no es más, y esos 7 truenos hablando sus voces, si eso es así, entonces a la pirámide le es juntada la piedra angular. O sea, si eso es así, entonces la piedra angular baja y se une aquí a la pirámide. Si eso es como él dice, si eso es así, entonces eso es el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis 10. Y eso es la unión de la piedra angular con el cuerpo. Ahora, en la página 38 dice, podría ser el trueno fuerte o el séptimo ángel en la constelación de 7, constelación del séptimo periodo. La pirámide hecha forma, 3 a cada lado y uno arriba, caía desde la eternidad. Podría ser, es el misterio de los truenos que regresarán la piedra angular, pregunta el profeta. ¿Es ese el misterio de los truenos que regresará la piedra angular, que la bajará, que la unirá a la iglesia? Ustedes saben, en las pirámides nunca fue puesta la piedra angular. La piedra angular está todavía está por venir. Está hablando en el 62. Ha sido rechazada. Podría ser, hermanos y hermanas, o es ese tercer pool, o sea, tercera etapa, que él me dijo hace 3 o 4 años. Esos 7 truenos, esa aparición de esos 7 mensajeros,
¿Podría ser esta tercera etapa? ¿O será que esos 7 truenos regresarán la piedra angular al cuerpo, la unirán ahí? Él está haciendo preguntas aquí. Entonces en algunas ocasiones dice, si es eso, entonces se cumple esto. Entonces seguimos adelante por aquí y miramos lo que él dice en la página 37. Dice, está hablando entonces de la estatura del hombre perfecto y también de las edades. Así es que él hace con el individuo cuando lo sube por estas etapas. Dice, el Espíritu le asienta la piedra angular al individuo y le sella. Cuando le añadimos a nuestra fe justicia, piedad, fe y así sucesivamente. Nos mantuvimos añadiendo hasta que tuvimos 7 cosas. Y la octava era el amor. Lo ve allá arriba, el amor, la piedra angular, el cual es Dios. Así es como Él hace al individuo. Él le asienta la piedra angular y le sella con el Espíritu Santo. Entonces, eso es así. Él ha tenido 7 edades de la iglesia, que Él ha tenido 7 misterios que han sido sonados y ellos pelearon para regresarlos. Y ahora viene la piedra angular para asentarse en la iglesia. Hermanos, ¿significarán eso los truenos? Señores, ¿es ahí donde nos hallamos? Entonces, él sigue narrando aquí el sueño del hermano Junior Jackson y en la forma que le apareció ese sueño, entonces la interpretación, pero no lo vamos a tocar ahora. Entonces, fíjese cómo él señala que si esa visión que él tuvo, que le aparecieron 7 ángeles en una nube, él dice, si eso es el cumplimiento de Apocalipsis 10, el ángel fuerte descendiendo del cielo, entonces a la pirámide le es unida la piedra angular. Ahora, mire lo que el profeta dice aquí, en el mensaje la fe perfecta. Dice de la siguiente manera: luego, cuando Dios mismo viene a usted y se complace en morar en usted, se agrada en cumplir las palabras que usted habla o su decisión. ¿Cuál fue la decisión de Josué? Sol, párate. Y allí se quedó. Amén. ¿Cuál fue la decisión de Moisés? Extendió su vara sobre el mar y pidió que se abriera y se abrió. ¿Ve usted? Es cualquier cosa que pidiereis. Si dijereis a este monte, pásate de allá, de aquí allá, y no dudaréis en vuestro corazón, antes bien creyereis que lo que habéis pedido, eso sucederá, entonces podéis tener lo que deseáis. Eso es usted en la palabra. Ahora, esto no es leche descremada, sino carne fresca. Recuerden que se lo dije ahorita. Esto de la palabra hablada y de decir, y de tener la palabra hablada y uno decir las cosas y que lo que uno diga acontezca, esto ya no es leche descremada. Esto ya no es cosa para las edades. Esto es carne fresca. Esto lo identifica usted. Sé que probablemente les pasará por encima. Bueno, lo predicó en qué año por aquí, 63. Agosto del 63, y dijo, sé que probablemente les pasará por encima. Porque no puede anclarse. Pero la fe genuina y verdadera lo capta en el acto. En aquel tiempo pasó por encima, pero yo creo que ya en este tiempo, pues, como que se está anclando. Amigos, yo he visto esto de lo cual estoy hablando. Yo he visto esto de lo cual estamos hablando. Aquí está la Biblia abierta ante mí. Y sobre la Biblia les digo
que lo he visto suceder. O sea, la palabra hablada. Hablar la palabra y que suceda lo que él hable. Así como lo habló Moisés, así como lo habló Josué. Y sé que es la verdad. Yo sé, y Dios en el cielo sabe, que posiblemente no viviré aún hasta terminar este mensaje. Y soy testigo del cumplimiento de esta palabra. Y sé que es la verdad. Fue que lo hablé. Y luego, estando parado allí, vi al Creador traer a la existencia un ser vivo. Allí ante mis ojos propios. Uno mueve la cabeza y se pone a pensar, cualquiera. Uno mueve la cabeza y se pone a pensar, ¿cómo es posible que yo hable? Está hablando acerca de la creación de las ardillas, ¿sabes? ¿Cómo es posible que yo hable? Sea una ardilla ahí, y sin haber ninguna ahí, solamente porque lo hablé, ahí aparezca una, sea creada ahí una. Cualquiera, uno se pone la mano en la cabeza y hasta se rasca. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Luego vi que produjo otro ser igualito, otro más, cuando volvió, habló la palabra, otro más apareció, otra ardilla. Y esto fue solamente por hablarlo. Él no hizo nada más. Él no se arrodilló, Señor, que cuando yo hable, pues, aparezca lo que yo hable, ¿no? Él lo habló. Ahora aquí van ustedes a ver cómo fue que le vino todo esto para él hacerlo. Luego volví acá y dije, otro aparezca allí. Y me fijé y allí estaba. Ahora, esa es la verdad. Oh, ¿a dónde debiéramos estar? Y eso es para nosotros. ¿A dónde debiéramos estar nosotros? ¿Dónde? Ahí mismo. En la palabra hablada. Con la palabra hablada. Le diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso lo dice la Biblia. Ahí deberíamos estar nosotros como estuvo el profeta. ¿Dónde deberíamos de estar? Allí está la perfecta fe, o la fe perfecta. No hubo ninguna visión, solamente hablar la palabra. Él no vio ninguna visión para hablar la palabra y aparecieran esas ardillas. Nada de eso. Yo no vi estas ardillas antes. Él solamente, escuche aquí, él solamente me recordó esta escritura y su significado y dijo, habla. Y no dudes, porque lo que tú digas, eso sucederá. Le recordó esa escritura. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Le recordó esa escritura y su significado, y le dijo, habla. Entonces, yo acepté a Dios en su propia palabra. Y allí estuvieron. Correcto. Y amigos, como su pastor les digo que eso fue tan poderoso como cuando Josué paró el sol. Pues en ese caso el sol no estaba allí. Pues en ese caso el sol ya estaba allí. Y todos los elementos estaban moviéndose en su órbita. Y él paró todo el movimiento. Pero en este caso, en el caso de las ardillas, en este caso Dios puso algo que anteriormente no estaba. Él creó. Así es que es algo más poderoso crear una cosa que parar una cosa que ya está creada. Estoy tan agradecido de conocer a un Dios que puede tomar el polvo de la tierra algún día y sin nada más me llamará de nuevo a la vida después de haber sido sepultado bajo la tierra. Oh, hermanos, qué hermoso aquel himno que dice, mi fe mira hacia ti, oh Cordero de Dios. Oh Cordero del Calvario, si dijereis y no dudareis, antes creyereis en lo que habéis dicho, entonces tendréis lo que habéis dicho. ¿Ve usted? Crea que sucederá. Ahora, si leemos por aquí,
eso fue en la página 25 del mensaje La Fe Perfecta, pero ahora vamos a leer en la página 33 de Cristo, el misterio de Dios revelado. Dice el profeta: oh, si la iglesia únicamente conociera su posición, así será algún día. Entonces acontecerá el rapto, o sea, cuando ella conozca lo que es. Oh, si la iglesia únicamente conociera su posición. Él está hablando de la palabra hablada. Entonces, en ninguna de esas edades ha estado en cumplimiento esa escritura de diréis este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Porque esa escritura tenía cumplimiento después de las edades. No era para esos otros tiempos, para las edades, era fuera de las edades. Por eso podemos ver que el profeta, fuera de las edades, acá podemos ver cómo el profeta podía hablar la palabra y aparecer cosas creadas. Entonces, el profeta dice: oh, si la iglesia únicamente conociera su posición. Su posición. Cuando oímos esa palabra del profeta, su posición, ¿cuál será la posición de la iglesia entonces? ¿Cuál será? Porque quisiéramos conocer nuestra posición para que el Señor cumpla lo que Él ha prometido. Porque nosotros sabemos, conocemos muchas promesas del Señor. Conocemos esa que Él ha dicho: si tuvieres fe, le diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Pero si la persona y si la iglesia no conoce su posición, le puede decir que se pase y no se pasa. Porque tiene que conocer su posición, o sea, lo que ella es. Cuando ella reconozca su posición, lo que ella es, entonces ocurrirá el rapto. El rapto está aguantado, porque hace tiempo pudo haberlo acontecido. Y sabemos que el profeta ha dicho: el tiempo del rapto es pasado. ¿Y por qué es pasado? Porque en cualquier tiempo, después de la apertura de los sellos, en cualquier tiempo podía ocurrir. ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque la novia todavía no ha conocido su posición. Porque cuando ella conozca su posición, dice el profeta, ocurrirá el rapto. Entonces, si la cosa es así, entonces tendríamos que ponernos a ver por la dirección de Dios, porque tampoco esto puede venir así por el intelecto. Porque Él no ha prometido que va a revelar nada por el intelecto, sino por la revelación divina. Hay que conocer entonces cuál es la posición de la iglesia hoy. Porque por el intelecto todavía nadie lo ha podido descubrir. Ya llevamos desde el 63 para acá. Y si ya se hubiera descubierto, ya nos hubiéramos ido. ¿Usted no cree? Cuando la novia conozca su posición, ocurrirá el rapto. Entonces, hay algo que tiene que ser conocido. El profeta Pablo, y apóstol también, dijo que en aquel tiempo conocían en parte, pero dijo que cuando viniera lo que es perfecto, entonces lo que era en parte iba a ser quitado, y entonces se iba a conocer como se era conocido, y se iba a ver cara a cara. ¿Y qué es lo que se va a ver cara a cara? La palabra de Dios. Todos los misterios de Dios. Porque antes no se podían ver. Entonces, fíjese cómo dice el profeta por aquí, en el mensaje
de los sellos, el primer sello, en la página 117. Hablándole a Juan, dice, estaban hablando con Juan y dice, ahora piense bien. Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron, no lo escribas. Ahora Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho, no escribas nada de eso. Estos son misterios que todavía no conocemos, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto. Y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. ¿Qué es lo que le va a impartir la fe para el rapto a la novia? La revelación de esos truenos. Al conocer el misterio de esos truenos, al conocer el secreto de ellos, entonces esa revelación le impartirá fe y gracia a la novia para irse en el rapto. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, ahí, todas las edades, y hemos visto todas estas cosas, hemos visto los misterios de Dios, y hemos visto la gran reunión de la novia en los últimos días. Sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí. Pero me imagino que cuando estos misterios empiecen a manifestarse, Dios dijo, detengamos esto. Dios dijo, detengamos esto. Juan, no escriba, detengamos esto, Juan, no escriba. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto, porque tropezarán con ello. Déjalo pasar, pero yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. Juan, la primera edad no tiene necesidad de saber esos misterios de los 7 truenos, no tiene necesidad. Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la séptima. Acá adentro no tienen necesidad la Odisea. El profeta dice que los sellos son abiertos después que las edades terminan. No son abiertos dentro de las edades, sino fuera. Juan, no escribas esto porque muchos van a tropezar a través de las edades. Van a tropezar mucho, así es que no lo escriba, déjalo pasar, que yo lo voy a revelar allá en el tiempo que sea necesario revelarlo. ¿Por qué? Aquí dice, porque esto impartirá fe y gracia a la novia para el rapto. Juan, no escribas eso porque no tienen necesidad de conocerlo, porque eso cuando sea conocido imparte fe para ser raptado. Juan, el rapto todavía no es en la primera edad. Habían alguna gente por allá diciendo que ya la resurrección había ocurrido. Pero no podía ocurrir hasta que esos truenos no fueran revelados. Y el rapto no podía ocurrir hasta que no fueran revelados esos truenos. Así es que Juan, cállate la boca. Porque no es tiempo todavía. El profeta en otros lugares dice, míralo aquí mismo, vamos a seguir por aquí. Dice, ahora no tronaron en vano. Recuerde la gotita de tinta, todo tiene un propósito y una causa. La revelación de esos truenos tenían un propósito y una causa. No era así porque hablar por hablar. Noten que el Creador pronunció estas cosas y Juan oyó esta voz y fue a ver. Pero cuando el Cordero está mostrándole a Juan en forma simbólica lo que debe escribir para la iglesia, lo que él quiere que la iglesia sepa, por ejemplo, le diría, no digas completamente esto, no digas completamente lo que esto es.
no vayas a decirlo, no lo vayas a decir, no vayas a decir, esto es así, esto es lo que está bajo el séptimo sello, no lo digas así, no lo digas así porque si yo te digo esto, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. Fíjese qué tremenda cosa había ahí escondida en esos truenos, que si se llega a saber en aquellos días de Juan, y llega Juan a escribirlo, el plan a través de las edades se hubiera echado a perder. Este plan, a través de las edades, los 7 mensajeros y las 7 edades de la iglesia. Todo el misterio de la piedra angular está ahí escondido. Entonces, fíjese por qué le fue prohibido a Juan escribirle esas cosas. No correspondía ese tiempo y el diablo las hubiera usado para interrumpirle el plan de Dios. Dice el profeta que se hubiera echado a perder. Muchas veces cuando son reveladas cosas fuera de tiempo, también se echan a perder las cosas. Entonces, por eso es que Dios desea que nosotros aprendamos a recibir. Todo hombre sea presto para oír, pero tardo para hablar. Por eso, en las muchas palabras hay pecado. Así es que, Juan, cállate la boca. No hagas eso. Porque cuando eso sea revelado, esos truenos van a producir la fe para el rapto. Cuando eso sea revelado, ya las edades de la iglesia han terminado y el diablo no podrá hacer nada. En ninguna de las edades podrá hacer nada. Ya el plan se llevó a cabo. Y ahora, oh, si la novia reconociera su posición. ¿Su posición dónde? Su posición en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Su posición ahí. Y vamos a seguir por aquí porque vamos a buscarlo y a leerlo del profeta, porque ahora es el tiempo en que el apóstol Pablo dijo, conoceremos como somos conocidos y veremos cara a cara. Tenemos que ver las cosas cara a cara ahora porque ya es tiempo de verlas. Porque al ver las cosas cara a cara como son, entonces algo sucede por dentro de uno. En el futuro hogar de la novia, el profeta en la página 49, página 40 y página 41, él dice, conviértase, lo tengo aquí escrito, no tengo que leerlo, conviértase en parte de la palabra de hoy. Usted no puede ser parte de la palabra del día de Moisés. Esa parte de hecho está hecha ya, y esa parte de la palabra ya se cumplió, ya está hecha. Eso fue los pies. Estamos en la cabeza ahora. Hágase parte de la palabra de hoy. ¿Y cuál es la parte de la palabra de hoy? Los pies, las manos, la boca. La boca es aquí. En la Odisea. No. Conviértase en parte de la palabra de hoy. Acá arriba. La piedra angular. Estamos en la cabeza ahora. En venezolano eso es ahorita. Por si llega por allá. Esto es Cristo. La cabeza es ¿quién? Cristo. No el tiempo de los brazos allá en Lutero. No. Este es el tiempo de la cabeza. Cristo, la piedra angular. Viene al cuerpo. Ahí la tiene. Eso es lo que dice el profeta en el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Entonces,
Esa cabeza, esa piedra angular, ¿quién es? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra en su plenitud. No una porción de la palabra en las edades, sino de la palabra en su plenitud, revelada en este tiempo final, después que las edades han pasado. Esos son los 7 truenos. Sigue diciendo el profeta en la página 40, Jesús mantiene la piedra angular en el trono cuando sus santos le han coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Jesús. En la página 53 dice el profeta, Jesús dijo que se repetiría de nuevo cuando Él fuera revelado en los días finales. La piedra angular viniendo al cuerpo. Para redimir, viniendo a tomar a los suyos. Él está aquí con nosotros. ¿Quién? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La piedra angular. Y dice, y Él está aquí con nosotros. Sigue diciendo en la página 40, estoy leyendo del mismo mensaje, el futuro hogar de la novia. Hay una novia, no una docena de denominaciones, sino una novia que es escogida de la tierra, que para esto ha sido predestinada. Los que pueden reconocer su lugar en el reino. Los que pueden reconocer su lugar en el reino. Aquí tienen la pirámide. Los que pueden reconocer su lugar en la pirámide. Porque este es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su lugar aquí? ¿Aquí? ¿En este lado? ¿En esta? ¿O en esta? ¿O en esta? ¿O usted todavía está acá abajo? En la Odisea. Y ya la Odisea terminó. Ya el mensaje de la Odisea no funciona para usted ni para mí. Mire usted ahora actualmente que ya que la edad de la Odisea terminó, todas las edades ya concluyeron. Mire usted los que quieren vivir en la edad luterana con el mensaje de Lutero. Mire usted los que quieren vivir en la edad de Wesley con el mensaje de Wesley. Fíjese la condición espiritual, mírela. Mire usted los que quieren vivir en la edad de la Odisea ya cuando ha terminado. Mire usted la condición. Confusión. No hay otra cosa. Porque lo que fue bueno para una edad, después que pasa el tiempo de esa edad, lo que le fue de bendición en su tiempo, después le es de juicio y confusión para los que quieran quedarse ahí y no pasar a la otra edad que le corresponde pasar. Entonces ahora, lo que fue una señal de bendición en la edad de la Odisea, todo eso que fue una bendición para ellos en su tiempo, ahora, fuera de tiempo, el profeta dice, es señal de muerte. Señal de muerte. Fíjese, en la Odisea, pues esta edad era la edad de la boca. Por eso era que tenían dones de lengua, de profecía y de todas estas cosas, porque esa era la edad de la boca. Y fue una bendición cuando era el tiempo. Pero cuando pasó el tiempo, ahora no se sabe ni lo que dicen. Confusión. Entonces viene a ser señal de muerte. Es lo que dice el profeta. Pero dice el profeta, los que pueden reconocer su lugar en el reino. Tenemos que saber nuestro lugar aquí en el reino. Si estamos aquí o si estamos acá arriba. El profeta dice
que estamos en la edad de la cabeza. Y él dice, hágase parte de la palabra para hoy. La palabra para aquí era en parte, no era la plenitud, y aquí tampoco, era porciones. Pero aquí en la edad de la cabeza es la plenitud de la palabra de Dios revelada. Hágase parte de la palabra plena de Dios. Que esa es la piedra angular. Que ese es Cristo en su plenitud, manifiesto. Que ese es los 7 truenos. Porque Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Le conocimos por el nombre del Señor Jesucristo. Así es que Cristo y la palabra son el mismo. Y si los truenos son la piedra angular, y si con la revelación de los truenos, cuando ellos emiten sus voces, cuando es revelado el misterio aquí en la tierra, eso lo que hace es que es la unión de la piedra angular con la iglesia del Señor. Entonces mire a ver dónde usted está. Porque dice que los que pueden reconocer su lugar en el reino. Ahora, si lo podemos explicar un poquitito, yo creo que lo vamos a entender mejor. Mire, los luteranos, lo único que pueden entender es el mensaje luterano. O sea, vamos a ponerlo más fácil. Los luteranos pueden entender el evangelio conforme a la interpretación luterana. Porque ellos están metidos en esa edad. Los metodistas, conforme a la interpretación metodista. O sea, conforme al mensaje que correspondía a esa edad, pero que lo han corrompido. Y los pentecostales pueden entender la palabra conforme a su edad. Pero no pueden entender nada de acá arriba, porque esa no es su edad. Entonces, tenemos que saber dónde estamos. Si usted está en la edad de la Odisea, pues usted solamente encontrará y entenderá la palabra conforme al pentecostalismo. Usted no puede entenderlo de otra manera, porque donde usted se mete, conforme a eso es que usted lo entiende. Como les dije, dependiendo de la edad donde usted se meta, conforme a eso, pues, usted entiende la palabra, porque usted tiene que entender solamente aquello que corresponde para la edad donde usted esté metido. Por ejemplo, usted ve hoy en día que no estamos en ninguna de las 7 edades, pero hay personas que insisten y se meten en la edad luterana, pues lo único que entienden es el mensaje luterano, y no entienden nada de eso de santificación ni nada de eso. Fuman, beben y hacen de todo. Así es en todas las edades. Ahora, el profeta dice, dándonos una clave tremenda y revelándonos un secreto tremendo, el profeta dice que el plan del diablo siempre es el mismo. Y con eso, al llevarlo a cabo, él invalida la palabra de Dios para usted. ¿Cuál es? Haciéndole ver a usted otra edad. Mire, el diablo siempre tratará. Fíjese, cuando se estaba en la edad de la Odisea, en la edad pentecostal, el diablo trató siempre de hacerle ver a la gente que se estaba en la edad de acá de Lutero o de Wesley. No, si no hay necesidad de entrar en pentecostalismo. ¿Ve? También cuando se estaba en esta otra edad, no, si no hay necesidad de oír a ese hombre Lutero. Cuando se estaba en la edad en que Cristo en su plenitud se manifestó, allá hace algunos 2000 años atrás, ¿qué fue lo que el diablo hizo también allá en las religiones? Inspirando a los líderes religiosos. No, si nosotros tenemos a Moisés y su mensaje. Pero aquella era otra edad, no era la edad de Moisés.
Aquella era la edad de Cristo, la palabra, la edad de la piedra angular, que era Cristo en toda su plenitud manifiesto. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si le hace creer a una persona, si le hace creer que está en otra edad que no es la que él está realmente, no funcionan las promesas de Dios para ese tiempo. Si Dios ha prometido que para la edad número 7 hay ciertas promesas, y el diablo le hace creerle a usted que usted está en la edad número 5, esas promesas para la número 7 no funcionan en usted. Y usted metido allá en la número 5, las promesas que estaban hechas para la edad número 5 no funcionan tampoco para usted, por cuanto ya el tiempo es pasado. Así es que no le funciona nada de la palabra de Dios. Entonces, si no funciona, pues, ¿qué está haciendo usted? Perdiendo el tiempo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero eso nada tiene que ver. Apartados de mí, obradores de maldad. No os conozco. Entonces, tenemos que conocer nuestra posición hoy, nuestra posición aquí en el cuerpo, conocer en qué edad, en qué tiempo estamos viviendo. Si creyésemos que estamos viviendo aquí en esta edad, pues olvídese, porque para aquí no hay promesa de rapto. La promesa de rapto es para cuando todas las edades han terminado y los truenos son revelados, para entonces producirle la fe para el rapto. Por eso es que los que están en esa edad no saben que los sellos han sido abiertos, no saben que los truenos han hablado sus voces. Pero cuando despiertan y se dan cuenta en qué edad están, entonces ven el mensaje que corresponde a esa edad. Yo mismo y usted y cualquiera de nosotros, bueno, pues yo creo que estamos en la edad de la Odisea. Pues lo único que voy a ver es lo que correspondía a la edad de la Odisea, y voy a estar envuelto en ese mensaje, y voy a estar brincando y saltando de aquí para allá, cuando ya ese tiempo pasó. Cuando ya lo que es perfecto ha venido, para ver las cosas como son. Entonces, de nada le sirve a uno. O sea que el Hijo de Dios tiene que estarse moviendo y vivir en la edad que Dios lo ha puesto a vivir. El profeta ha dicho, esta no es la edad de la Odisea, no es la edad pentecostal, estamos en otra edad. La edad de la palabra. Esta es la edad en que estamos. Y la palabra es Cristo, y Cristo es la piedra angular. Entonces, en el mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura, que aquí el profeta canta tan claro que si no lo podemos oír cantar, pues yo no sé. En la última página, aquí en la página 31 del mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura, el profeta dice: yo les he leído las escrituras, mostrándoles más de una docena de veces de qué estamos viviendo en los últimos días. De que estamos viviendo en los últimos días. La generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo de nuevo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ustedes allá en Tucson, en California, en Nueva York y demás lugares, a través de esta línea telefónica, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero son venidas y su novia se ha aparejado. Gocémonos y alegrémonos, porque hoy se ha cumplido, Cristo ha retornado, la piedra angular. Y que gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero son venidas. Para que puedan ocurrir las bodas del Cordero tiene que estar el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Aquí lo tiene. Él ha descendido. ¿Y entonces qué es una boda? La unión de dos seres que se aman. Únase a la palabra. Sea la palabra. Sea uno con Cristo. Eso es estar casado con Cristo. Gocémonos y alegrémonos, porque las bodas han venido.
Usted no se puede llevar la novia para su casa a menos que no se case primero. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Las bodas son llevadas a cabo y entonces después nos puede llevar para la cena, para su casa celestial. Las bodas son venidas, estamos en tiempo de boda. Entonces, tenemos que saber en qué tiempo estamos. Ahora, les he leído del profeta de la Biblia y ahora voy a seguir leyéndole ahora de la Biblia. Porque este misterio tan grande, allá en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, fue hablado. Y vamos a ponerlo con una pregunta: ¿quién es la piedra angular? ¿O qué es la piedra angular? Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8, dice: el apóstol Pedro, que conocía quién era la piedra angular y qué era la piedra angular, dijo: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon o reprobaron. Los edificadores, ¿quiénes son? Los ministros. Porque el Señor dijo: a unos puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores para la edificación de los santos, para la perfección. Entonces, lo que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Y en el apóstol Pablo, en Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo aquí? Jesucristo mismo. Y Efesios 1:22 dice: y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ven? La iglesia es una, pasando por 7 edades, formando esta pirámide, pero la cabeza de esa iglesia es Cristo. Aquí lo tiene, la piedra angular. La cual, y diólo por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Y en Hechos 4:11, dice la Escritura, dice el apóstol Pedro: hablando de Jesús, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud. Ahora, en ningún otro hay salvación. ¿Hay salvación actualmente aquí, en el mensaje de aquí, de aquí, de aquí, de aquí? En ningún otro, sino en la piedra angular, la palabra revelada para esta hora, que es Cristo. Solamente en Cristo, la palabra revelada, es donde único hay salvación. En Lucas, capítulo 17, verso 30, está hablando aquí de Cristo, de la piedra angular. Dice, hablando como en los días de Noé, dice: como esto será el día en que el Hijo del Hombre... ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. ¿Quién es Cristo? La piedra angular. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Entonces, como eso sería el día en que el Hijo del Hombre se manifestaría. Y usted entonces lee Apocalipsis 10, y entonces puede ver ahí lo que dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. ¿Quién es ese? Cristo. La piedra angular. ¿Qué hace? Bajando.
¿Para dónde bajó? ¿Para dónde bajó? Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor, que es la piedra angular, que es Cristo, descenderá del cielo. Y ahí lo vimos en Apocalipsis descendiendo. Con aclamación. Ahí lo tiene. El mensaje de la hora es la aclamación. Con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Los muertos en Cristo resucitan acá en la voz de arcángel y luego en la trompeta de Dios nos vamos en el rapto. El mismo Señor, la misma piedra angular. El profeta dijo que los truenos unirían la piedra angular con el cuerpo. Y ahí lo tiene Cristo bajando en Apocalipsis 10. Y en Tesalonicenses dice lo mismo, que descendería del cielo. ¿De dónde descendió? Del cielo. ¿Y a dónde está? En el cuerpo. Los truenos, ¿dónde iban a emitir sus voces? El profeta dice, los truenos no emitirían sus voces en el cielo, en la tierra. No es en el cielo, es en la tierra que los truenos hablaron sus voces. Entonces, hemos visto cómo todo esto cuadra perfectamente con toda la palabra del Señor. Hemos visto ahora claramente lo que el profeta está diciendo cuando la novia reconozca su posición. Ahora seguimos adelante y en Mateo 25 dice, y a medianoche se oyó un clamor, he aquí el esposo. Hay versiones que dicen, he aquí el esposo viene, y hay otros que dicen que solamente he aquí el esposo. He aquí el esposo. ¿Y quién es el esposo? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la cabeza. El amor. Dios es amor. He aquí el esposo. Salid a recibirle. ¿De dónde va a salir? Salga de la última edad, acabe de salir. Salga a recibirle. Y al salir a recibirle, ¿qué sucede? Pues entonces acontecen las bodas. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. El profeta dice que el Señor está con nosotros, es Cristo, la piedra angular. Entonces, ¿qué es la palabra? Entonces, sea palabra, no palabra de otra edad, sino la palabra de esta edad. ¿Y cuál es esta edad en que estamos? La edad de la piedra angular, la edad de la cabeza. Entonces, ahí tenemos esa partecita que el profeta nos dijo, que cuando la novia conozca su posición, entonces ocurrirá el rapto. Yo antes me rompía la cabeza pensando, ¿y cuál será esa posición que la novia tiene que reconocer? Porque hemos recibido el mensaje, conocemos que el hermano Branham es el profeta de la hora, pero ¿cuál es esa posición? Porque hay una posición que hay que conocer para que entonces pueda venir el rapto. ¿Cuál es esa posición? Porque, fíjese, los luteranos en esta posición solamente podían conocer la palabra de Dios que le era dada aquí, pero no sabían nada de acá, ni nada de la palabra que iba a ser dada acá. Ellos no sabían nada de eso. Tampoco los de aquí saben nada de la palabra revelada, lo cual es acá, lo cual es los truenos. Solamente para usted conocer
la revelación de la palabra de Dios que está aquí, que es la plenitud. La palabra plena revelada, lo cual es Cristo, solamente está aquí. Y usted estando acá no sabe nada de acá. Y para poder saber lo que hay aquí escondido, porque estos son los truenos, la piedra angular. Para usted saber el secreto, el misterio de los truenos, tiene que estar en la posición correcta, tiene que estar aquí dentro para usted ver lo que hay ahí dentro. Y los truenos son los que producen la fe para el rapto. No el mensaje de acá, sino lo de acá. El mensaje que corresponde aquí. Entonces, estando aquí dentro, usted puede ver lo que hay aquí, lo que hay aquí, lo que hay acá. Y entonces, estando aquí es que usted puede conocer como es conocido y ver cara a cara. Entonces, sabemos que la piedra angular, Cristo, es lo que es perfecto. Dios es lo único perfecto. Entonces, Él es esa piedra angular. Cuando se está ahí dentro, cuando se reconoce la posición en que se está actualmente, y cuando la novia totalmente, toda la novia, conozca su posición, entonces conocerá los misterios, la palabra revelada que hay ahí en esa posición. Mire, usted conociendo o reconociendo, por ejemplo, que usted reconozca que usted está en la edad de la Odisea, en la edad pentecostal. Pues usted si reconoce que está en la edad pentecostal, pues lo único que usted puede ver de la palabra es lo que la palabra de Dios dice para esa edad. Y es lo único que usted puede coger, y es lo único que usted puede hacer. Por ejemplo, para la edad pentecostal, la edad de la Odisea, pues la promesa era la restauración de los dones. Uno estando ahí dentro, pues ¿qué uno puede recibir? Pues dones. Hablar lengua, profetizar y todas estas cosas. Pero estando arriba, acá, ¿qué usted puede recibir? ¿Qué usted puede conocer? Conocerá todos los misterios de Dios. Y al conocer todos los misterios de Dios, eso impartirá fe de rapto. No hay otra cosa. Los truenos impartirán a la novia la fe para el rapto. Todo está aquí. La fe para el rapto está en los mensajes, en la palabra. No en la palabra para esta edad, no en parte de la palabra, sino en la palabra, en toda la palabra. Acá arriba, en la piedra angular. Por eso usted encontrará que estas visiones y estos sueños que tuvieron, pues, estos hermanos, veían que el profeta, pues, estaba en un monte y había una montaña en forma de pirámide, y él empezó a explicarle, por paso desde abajo, empezó a explicarle esa pirámide, pero cuando llegó acá arriba, él no sabía la revelación, y entonces le dijo a ustedes, esperen acá, esperen estudiando esto que les fue revelado, esto que ya está revelado. Mientras yo voy al oeste para conseguir la revelación de lo que está aquí, para conseguir la interpretación de esa piedra angular. Entonces, nadie sabía nada. Nadie sabía lo que los truenos habían dicho, porque Dios le había prohibido a Juan que lo escribiera. Entonces, yo voy a ir allá al oeste para encontrarme con esos 7 ángeles, para recibir la revelación de esos 7 misteriosos truenos, lo cual es la piedra angular. Entonces luego vendré y lo haré saber. Por eso es que también los 7 ángeles le aparecieron en forma de pirámide, 3 a cada lado y 1 arriba. El 7º, dice el profeta, era el más sobresaliente para mí.
Entonces, hemos visto cómo tenemos que estar conociendo la posición en que nos corresponde en este tiempo donde Dios nos ha puesto. Porque fíjese, todas las promesas de Dios están bajo condición. Bajo condición. Así es que Dios le ha prometido algo a usted, eso es glorioso, y usted lo tiene que creer de todo corazón. Dios nos ha prometido que nos va a llevar en el rapto. Nos ha prometido que nos va a transformar. Nos ha prometido que nos va a llenar de la doble porción, el revestimiento. Pero hay condiciones. Usted, en esta edad, esas no son promesas para esta edad, ni para esta, ni para esta. Son promesas para los que están acá, para los que están en la edad de la palabra. Porque Dios no hará nada sin que primero venga la palabra de Dios revelada. Primero viene la palabra y entonces Dios hace lo que Él dice. Entonces, fíjese, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Esa era la condición que Dios le puso a Abraham. Y él pues salió de su tierra. Y salió de algunos de sus parientes. Pero no salió de Lot. Y estuvo unos 24 años caminando con uno de sus parientes. Y la promesa que Dios le había hecho, que Abraham la creía, él no dudaba en ningún momento. ¿Ha dudado usted en algún momento que el Señor nos va a llevar al rapto? ¿Ha dudado usted en algún momento en el mensaje de la hora? Pero todavía estamos aquí. Y el tiempo del rapto es pasado. Y Abraham podía recibir la promesa que Dios le dio en el momento en que él hubiese cumplido todo lo que Dios le dijo. En el momento que él hubiese llenado la condición que Dios le había puesto. El profeta dice, todas las promesas están bajo condición. Y Abraham estuvo 24 años. Mire, y algunas veces el amor de Dios es tan grande con nosotros. Siempre el amor de Dios es grande, pero algunas veces tienen que sucedernos cosas que aparentemente, bueno, qué problema tan grande. Pero es para el Señor podernos dar una bendición. Para que despertemos a la realidad. Y Abraham sigue y sigue con uno de sus parientes cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Te puedes llevar a tu mujer porque tu mujer no es pariente, sino que ella es parte tuya. Ella es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Y tus siervos, ellos son tus siervos, ellos no son parientes tuyos. Pero tus parientes, tu familia, no. ¿Y por qué? Porque ellos son dudadores y te van a poner en el mismo aprieto. Sal de ellos, sepárate de ellos. Pero se fue con uno de ellos siempre a lo último. El último que le quedaba era Lot. Y ya Dios permitió que le sucediera algo. Se formó una pelea de pastores. Ojalá y no tenga que acontecer eso hoy en día. Ojalá y no tenga que acontecer algo así para que pueda entonces uno cuadrar con lo que Dios quiere. Con lo que Dios quiere que se cumpla. Para Él poder dar lo que Él ha prometido. Muchas veces pensamos y decimos, pero el Señor se tarda. No se tarda. El que se tarda es uno en hacer lo que Él ha dicho que haga. En llenar las condiciones. Entonces se formó el lío de los pastores allá. Y cuando se formó el lío de los pastores de Abraham con los de Lot, entonces allá fue que Abraham dijo, mira, aguanta. Tú te separas de mí ahora mismo. Tú con tus pastores. Separación de los pastores con su ganado y con todo lo que pertenecía a Lot, de los pastores de él. Bueno, yo no sé lo que pueda suceder en este tiempo, pero el profeta dice que Lot representa la fat y Abraham representa a los escogidos. Así que
Yo no sé lo que pueda suceder hoy en día. Entonces, Abraham le dice, mira, si tú coges para allá, yo cojo para acá. Si tú coges para la llanura donde está todo bonito, yo cojo para el monte. Entonces así hicieron, bueno, mira, Lot, escoge tú. Bueno, yo me voy para allá, donde las cosas están buenas. Bueno, pues yo me voy para allá arriba. Y cuando entonces hubo esa separación, lo último que estaba estorbando, entonces Dios le apareció. Y cuando le apareció le dijo, mira Abraham, ahora anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces le dijo, y ahora no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham. Una H y una A te voy a añadir. Te voy a añadir letras de mi nombre. Voy a añadir mi nombre. Y a Sarai no le vas a llamar más Sarai. Le vas a llamar Sara. Le fue quitada una I y entonces le fue añadida una H. En español no aparece, pero en inglés sí. Entonces, yo me imagino que Abraham después le decía a su esposa, mira, Sara. Oye, pero Abraham, pero si yo soy Sarai, ¿por qué tú me dices Sara? El Señor te ha cambiado el nombre. Él me lo reveló a mí. Y Sara representa a la iglesia. Sara no sabía que su nombre había sido cambiado porque Abraham fue el único que recibió la revelación de parte de Dios. Porque Dios con quien trató fue con el hombre, con el profeta, con Abraham, que era el profeta. Y Sara no sabía lo que había pasado. Entonces, luego de eso, ¿qué sucedió? Le dijo, en este año, o sea, en el tiempo de la vida, por este mismo tiempo, podría haberle dicho, por este mismo tiempo, si estamos en abril, pues por este mismo tiempo de abril, o podría haberle dicho, por este mismo tiempo, si estamos en primavera, pues por este mismo tiempo de primavera, el año próximo vas a tener el hijo. Fíjate, Dios estaba esperando por él. Entonces el próximo año, por esa misma fecha, tuvo el hijo. Pero de esa fecha en que Dios le apareció a la fecha en que tuvo el hijo, pasaron 12 meses. ¿Qué sucedió? Porque solamente son 9 meses lo que se necesita. 9 meses y entonces los otros 3 meses, durante los otros 3 meses, estuvo obrando aquella revelación que le fue dada. Una revelación sencilla. Le fue dado aquello que él necesitaba, le fue hablado por Dios aquello que él necesitaba para que pudiera venir el cumplimiento de la palabra. Ya ellos estaban viejos, no podían tener hijos. Entonces, por la revelación que él había recibido, durante esos 3 meses, durante los primeros 3 meses, ellos fueron rejuvenecidos. Y después estuvieron listos para tener el hijo, y entonces los próximos 9 meses, ahí tuvieron el hijo, al finalizar los 9 meses. Fíjese, en un lapso de tiempo de 1 año, todo lo que Dios le había prometido se cumplió. Y él tuvo que esperar por Abraham 24 años en lo que él reconocía su posición. Él creyó que su posición estaba bien con Lot. No, pero no era con Lot. Esa era parte de su parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. El Señor nos manda a salir a nosotros también. De nuestra tierra y de nuestra parentela. Nos manda a salir a nosotros de nuestros sentidos. Los sentidos del cuerpo y los sentidos del espíritu. Y caminar por fe. No caminar por vista. Por fe en lo que Dios ha hablado. Y camina delante de mí y sé perfecto. Y camina adelante a una tierra que yo te mostraré. La tierra prometida. Él llegó. ¿Cuál será esa tierra hoy en día? La tierra prometida, la palabra. Estaba prometida. Ahora conocemos en parte.
y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Y entonces veremos cara a cara. Conoceremos como somos conocidos. Esa tierra prometida no es otra sino la palabra. Y ahí, cuando él estuvo ahí en esa tierra, ahí fue que le recibió toda la revelación. Aquí tenemos que salir. Ese no es el llamado que hace el llamado de medianoche. He aquí el esposo. Salid a recibirle. A Abraham el Señor le dijo, sal. A la novia le dice hoy, sal. Salid. Es un llamado de salir para entrar a la tierra prometida, a la palabra plena. Estamos en ese tiempo, tenemos que reconocer nuestra posición en este día en que vivimos, saber que no pertenecemos a los brazos, porque ese fue otro tiempo, ese fue el tiempo de Lutero. Saber que tampoco pertenecemos a la boca, porque ese fue el tiempo pentecostal, el tiempo más bien de la Odisea. Ya las edades terminaron. Ahora el tiempo es el tiempo de la cabeza, de la piedra angular, y la piedra angular ha sido unida al cuerpo. Entonces, el cuerpo, la cabeza, Cristo, ha estado en su pueblo, en su iglesia, está unido. Él es la palabra. Él no es otra cosa, Él es la palabra. Y Él se hizo la palabra revelada en este tiempo. Así como fue en los días de Lot, así también se avanzan velocidad y velocidad, y llegan a cierto momento y a cierta velocidad que rompen la barrera del sonido. Él, cuando estuvo hablando de esto, él dice la barrera del tiempo, y después dice, o como ustedes le llamen, la barrera del sonido. Bueno, él, por lo que yo veo, quería introducir algo aquí. Del cuerpo pertenecemos a la cabeza. Y si no estamos ahí, tenemos que salir de donde estemos para venir a la cabeza. Porque mientras Abraham no salió de uno de su parentela, de Lot, no podía venir el hijo prometido. Y así también para nosotros. No podemos irnos en el rapto de otra manera. La novia, cuando conozca su posición, entonces ocurrirá el rapto. ¿Qué le parece? Entonces es que ocurrirá el rapto cuando ella reconozca lo que es. ¿Que ella es? ¿Luterana? No. ¿Metodista no? ¿Wesleyano? No. ¿Pentecostal? No. ¿Y qué es ella? Ella es la palabra. La novia es la palabra. Eso es lo que dice el profeta. Las bodas han acontecido. Cuando la gente habla de boda, creen que es una boda literal, es una boda espiritual. La unión de dos seres que se aman. La unión de Cristo, la palabra, con su novia. Entonces, ya todo está listo, ya falta muy poco. Cuando toda la novia se dé cuenta de la realidad, reconozca la posición, el tiempo, la edad en que está, en la edad de la palabra, entonces va a conocer todos los secretos que hay ahí. Porque ahora es conocer todos esos secretos que hay ahí, porque al conocerlos, eso imparte la fe para el rapto. En el mensaje, en la fe perfecta, el profeta dice, cuando usted recibe la revelación, o sea, cuando le es revelado a usted, entonces ya es fe. Mientras no le es revelado a usted, todavía usted no tiene fe. Pero cuando le es revelado a usted, entonces esa palabra revelada es fe. Entonces sabemos que el profeta ha dicho en el mensaje
titulado El Rapto, mensaje titulado El Rapto, el profeta ha dicho que el rapto es una revelación. Se lo voy a leer aquí en la página 13 de ese mensaje. Dice: pero para la iglesia, la novia, el rapto es una revelación. Esto es revelado a ella. Es una revelación. La verdadera novia de Cristo estará esperando la revelación del rapto. Ahora, esto ciertamente es una revelación, porque revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación porque es una cosa que ha sido revelada a usted. Fe es algo que fe es algo que ha sido revelado a usted, así como fue con Abraham, quien podía pasar por alto, como si ni aún hubiese sucedido todo lo que venía en contra de lo que ya había sido revelado. Ahora, fe es la revelación de Dios. La iglesia está edificada sobre una revelación. Ustedes saben que el profeta ha dicho, hablando acerca sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia ha estado edificada sobre esa piedra, revelación. El profeta, explicándolo más abundantemente, dice: sobre el mensaje de cada edad. Los escogidos de esta edad estuvieron edificados sobre la revelación de la palabra dada para esa edad. Los de esta edad sobre la revelación de Dios de la palabra de esa edad, y así sucesivamente. Entonces, la novia está edificada sobre esa roca de revelación. Entonces, aquí tenemos que estar en esa roca, que ahora no es parte de la palabra como fue en estas edades, es toda la palabra de Dios, y como es toda la palabra de Dios, entonces eso produce la fe para el rapto. Pero usted no puede recibir sanidad divina si no sabe que la palabra de Dios dice que hay sanidad divina, y usted lo cree y entonces lo recibe. Entonces primero tiene que ser traído, revelada la palabra, y luego cuando es revelada y usted la ha captado con el sentido de su alma, entonces usted tiene eso que la palabra de Dios dice, y entonces usted puede recibir el cumplimiento de esa promesa del Señor. Y esa es la causa por la cual, sabiendo nosotros que el tiempo del rapto es pasado, esa es la causa por la cual todavía nosotros estamos aquí. Pero esto no va a durar mucho. Esto no va a durar mucho. Dios tiene sus números. Y el profeta ha hablado con relación a todas estas cosas. Y cuando llegó cierto tiempo en la vida de Abraham, y Abraham no cuadraba con lo que Dios le había establecido, con lo que eran las condiciones para Abraham, para Dios darle la promesa, pues Dios permitió que tuviera un problema. Y entonces se arregló la cosa, Abraham arregló todito conforme a la palabra, y vino la promesa, vino el cumplimiento de ella. Bueno, el profeta dice que nosotros vamos a pasar por un momento muy difícil, y eso es una apretura, un momento de apretura, un momento de crisis, y ya eso ha comenzado. Lo tenemos hoy en día. En el mundo entero hay un tiempo de crisis, un tiempo difícil, y esto es para bendición nuestra. No crea que no vamos a ser beneficiados en esto, sino que hay una grande bendición en eso que está pasando. Porque cuando las cosas se ponen malas para el mundo, es que se ponen buenas para los hijos de Dios. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto que está pasando en el mundo? Bueno, mire,
Ya la cena está preparada, los ángeles están listos, ayer los invitados están listos. Los únicos que faltamos somos nosotros. Ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros, los que murieron en Cristo. Ellos no pueden resucitar y irse para la cena y dejarnos a nosotros acá. No, ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Ellos están esperando que nosotros lleguemos a la perfección. Bueno, ¿y dónde es que hay la perfección? Pues acá arriba. Acá arriba no hay ninguna perfección acá, en esta edad, en ninguna de las edades. Entonces, lo que está sucediendo, que ya ha comenzado, es que tenemos una apretura por ahí, ya hemos entrado a ella. Y usted ve que cuando aparentemente resuelven un problemita por acá, le explotan 20 por acá. Mire, cuando resuelven una huelga por aquí, aparecen 10 o 20 por acá. Y hoy en día, mire, yo no sé a dónde vamos a llegar, pero el profeta dice que si nosotros pudiésemos entrar en desesperación para recibir lo que Dios nos ha prometido, no había necesidad de que nos viniera una apretura, un caso de emergencia. Pero dice que somos tan perezosos mentalmente que necesitamos un momento de emergencia para entonces ponernos en desesperación, para que entonces Dios pueda darnos aquello que nos ha prometido. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Este es el mensaje desesperación. Dice el profeta en la página 27, la desesperación demanda algo. Y ese algo es recibido. Entonces es creído en el acto, porque la fe capta cuando la desesperación está presionando. La fe de la novia, han pasado unos cuantos años, no ha podido captar. Pero cuando se entra en desesperación por un caso de emergencia, entonces la fe capta. Porque la fe es la mano poderosa de usted para tomar las cosas espirituales. Entonces, cuando se está en momento de apretura, la fe capta seguida la palabra de Dios, la promesa de Dios, y la agarra. Pero cuando no se está en ese estado de emergencia, pues como que estamos muy tiraditos para atrás. Y se necesita un caso de emergencia para que entremos en esa desesperación y entonces cuadrar con lo que tenemos que cuadrar, reconocer entonces nuestra posición, llenar los requisitos establecidos para entonces Dios darnos la bendición que Él nos quiere dar. Sigue diciendo el profeta, dice, cuando la desesperación está a punto de recibir algo, entonces el más mínimo contacto hace que la fe lo posea. El más mínimo contacto. Vamos a ponerle un ejemplo. Usted, pues, cuando no está enfermo de habla, el Señor es su sanador. Bueno, pero es usted, pues, no lo tiene bien agarrado. Pero cuando está en un estado de desesperación, que se está muriendo, y le dicen, ten paciencia, y le hablan palabras ungidas por el Espíritu Santo, ten confianza, el Señor es tu sanador, y yo voy a orar por ti, y tú vas a ser sanado. Y esa persona está en ese estado de desesperación, y su fe, lo cual es el sentido del alma, capta esa palabra de Dios, y como Dios lo prometió, se agarra de ahí, y entonces recibe la sanidad. Pero mientras tanto, pues, tenemos un catarrito, vamos a hacer esto, lo otro. La fe no capta. Pero cuando hay un estado de emergencia, que no hay de dónde agarrar más nada, entonces nos agarramos de la palabra. Captamos la revelación que hay ahí, y es manifiesta para nosotros. Sabemos que la fe para el rapto, la tenemos que tener para irnos en el rapto. Pero sabemos que está escondida esa fe, está ahí en un sitio. Los truenos tienen ese misterio. Hemos oído del mensaje y hemos oído, pero no hemos captado
Pero si desesperamos antes que la cosa se apriete más, pues podemos captar la revelación de la palabra. Pero si no, pues realmente vamos a llegar allá a la apretura fuertemente, y entonces vamos a captar. Y cuando captemos, pues entonces vamos a darnos cuenta que debimos haberlo captado antes, que habíamos oído de eso, pero no habíamos captado la revelación de eso. ¿Cuántas veces oímos? Pero nunca nos habíamos dado cuenta de la realidad, de lo que había detrás de todo eso. Sabemos que la fe para el rapto la producen los truenos. Sabemos que está ahí. Todo está. Dios nos los ha dado todo ahí. Entonces, tenemos que desesperar. Si desesperamos sin que la apretura esté muy fuerte, lo vamos a recibir antes. Pero la mayoría en la apretura es que cuando no tengan de qué otra cosa agarrarse, se van a agarrar de la revelación, de la palabra, de lo que todavía no han podido entender. Y entonces va a estar a la disposición de todos, porque Dios lo tiene para todos, no es para unos sí y para otros no, es para toda la novia. Porque a toda la novia que el Señor se va a llevar. Así es que tenemos que orar mucho. Sabemos que el profeta ha dicho que la revelación viene a los pastores. Y si usted quiere que Dios se mueva y empiece a mostrar por su palabra todos esos misterios, o todo el misterio que le da la fe a la novia para el rapto, ore mucho por su pastor. Usted quizás piense, pero tanto tiempo ya llevamos desde el 63 y todavía no nos hemos ido. El Señor se tarda en venir. No, usted se tarda en prepararse. Usted se tarda en conocer su posición. Pero ¿y por qué no nos han dicho ya esto? Mire, quizás usted pueda decir, pero si la revelación viene a los pastores, pues ya debieron de habernos dicho lo que es. Bueno, y quizás usted no ha orado lo suficiente por su pastor, para que él entre en desesperación, para que entonces él reciba la revelación y le diga, este es esto. Este es el misterio que se necesita conocer, lo cual está ahí, revelado, ya dado por el profeta. Entonces, la posición es orar por los ministros, orar y orar y orar. No se rompa la cabeza en averiguar nada, porque la revelación a quien viene es a los pastores. El profeta ha dicho que no se pongan a tratar de imaginarse las cosas. ¿Usted sabe lo que produce eso? Eso es romperse la cabeza. Y el que se rompe la cabeza se pone mal de la cabeza. Porque lo que no le corresponde a una persona hacerlo, y más en las cosas espirituales de Dios, eso es buscarse problemas con Dios. Ahora, yo le digo como le digo a los hermanos de Ponce, no se rompan la cabeza. Dios ha dicho que la revelación viene a los pastores, pues Dios se la va a dar a los pastores. Va a bajarla a ellos. Así es que no se rompa usted la cabeza, rómpase la rodilla. Rómpase la rodilla orando por los ministros, por los pastores, para que todos entremos en esa desesperación que lo conseguimos ahora o nunca. Mire ya, ahora mismo usted no sabe si tendrá gasolina para venir al culto del domingo. ¿Usted no sabe eso? ¿Qué le parece? ¿Y qué si ahora se nos aprietan más las cosas? Pero todo es para bendición. Bueno, y yo le diría en esta mañana, ¿y qué si la mayor parte de ustedes no tiene gasolina para venir y no puede venir? Y vienen 5 o 10 aquí. Y ese día que vienen 5 o 10 es el día que se revela todo. Oigan, entonces sí que el problema es grande para usted, ¿verdad?
Bueno, eso nos debería de poner en desesperación, ver cómo está el ambiente, ver huelgas por aquí, huelgas por allá, y saber que el profeta ha dicho que un día nos van a cerrar los tabernáculos. Deberíamos de llegar a donde debemos de llegar antes de que nos cierren las puertas. Deberíamos de llegar antes de que se nos haga difícil, imposible para reunirnos todos juntos. Porque después que nos cierren los locales, de ahí para adelante yo no sé lo que vamos a hacer. No sabemos qué vamos a hacer con ustedes y ustedes con nosotros. Yo no sé. Yo lo que sé es que hay que llegar a cierto sitio. Y cuando lleguemos ahí, de ahí para adelante, el Señor sabe lo que Él va a hacer. Ahora nosotros debemos saber que tenemos que llegar a cierto sitio, a cierta posición, y estar clamando al Señor por la revelación para el rapto, porque Él dijo que nos las iba a dar. Pero el Señor no da nada hasta que uno no está realmente clamando y desesperado por recibir eso que Dios le ha prometido a uno. No puede venir nada. Por lo tanto es mejor desesperar la hora y no desesperar cuando no tengamos nada. Ahora, de una manera o de otra, vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. De una manera o de otra, vamos a recibir la fe para el rapto. Y de una manera o de otra, pues nos vamos a ir con el Señor, porque somos la novia. O sea que estas cosas en ningún momento pueden ponerle alguna duda en usted, que si soy de la novia o no soy, que si todavía no tengo la revelación para el rapto, la va a tener. Aunque tengamos que pasar por donde tengamos que pasar, la vamos a tener, porque Dios lo ha prometido. Ahora, la posición sería esa posición que el profeta dice: cuando la novia conozca su posición, no es otra sino saber la posición que ocupa en el cuerpo, conforme al dibujo de la pirámide. Que eso es lo que dice el profeta, explicándolo entonces en el mensaje El futuro hogar de la novia. Conocer la posición en el cuerpo del Señor, y el cuerpo del Señor es su iglesia. Tenemos que ver de acuerdo al tiempo que vivimos. Este es el tiempo de ver cara a cara. Tenemos que mirar las cosas cara a cara, no sorprendernos ni exponernos la mano en la cabeza, sino verlas cara a cara y actuar en ellas. Tenemos que ver de acuerdo al tiempo que vivimos. Este es el tiempo de ver cara a cara. Tenemos que mirar las cosas cara a cara, no sorprendernos ni exponernos la mano en la cabeza, sino verlas cara a cara y actuar en ellas. La posición de la novia hoy. La posición de la novia hoy en el cuerpo. Así es que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde y nos ayude en esta noche para que lo que Dios nos ha dado en esta noche sea de grande ayuda para llegar a todo lo que tenemos que llegar. Porque solamente esto es el Señor acomodándolo en la posición que tenemos que estar para revelarnos, dando lo que tiene que darnos, dando la revelación para el rapto. Porque hay una revelación para el rapto, hay un mensaje. Una revelación es un mensaje para el rapto, un mensaje que produce la fe para el rapto. Entonces ya eso es más, ya eso es, lo primero es estar en la posición, estar en forma, como decimos nosotros. Así es que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde, nos ayude, porque queremos irnos pronto. Así es que nuestro hermano pastor con nosotros.